Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, diga 32 reyes. 32 reyes. Y estos 32 reyes estaban con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Se rindió como que muy rápido, ¿verdad? Dile que está a tu lado, no te rindas tan rápido. No te rindas tan rápido. Vamos, yo quiero que tú lo metas a decir a tu vecino, dile, no te rindas tan rápido. No te rindas tan rápido. Y usted dirá: pastor, pero si ya han pasado años, igual dile, no te rindas tan rápido. No te rindas tan rápido. Dice que él le dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros, otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y se llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ve ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no lo obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿Qué tal si le dice eso que está a tu lado? No lo obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Esta historia, usted se va a dar cuenta que es demasiado parecido a lo que usted y yo enfrentamos y vivimos, y cómo acá, por llegar a un acuerdo con su enemigo, eso terminó causándole un problema más grande que el que él quería evitar. Y a veces en nuestras vidas, cuando llegamos a acuerdos con nuestro enemigo para evitar un problema, usted se va a dar cuenta que eso a la larga termina creando un conflicto más grande del que quería evitar. Si no, pregúntenle a los esposos cuando dicen: yo no le voy a contar esto a mi mujer para no meterme en un lío. Y cuando la mujer se entera, el lío es peor, ¿verdad? Y a uno le dicen: cállate que te va a ir peor. ¿Sí ha visto eso alguna vez? Usted dice: no, yo no la voy a... Y después se arma la de San Quintín y usted dice: ¿y por qué no me contaste? Es que yo sabía que te ibas a poner así, y si sabías que soy así, ¿cómo
iba a poner si me enteraba? Entonces, para evitar un conflicto, esa decisión le costó algo mayor. Y yo quiero comenzar hablándote sobre la diferencia que hay entre un problema y el pensamiento que crea el problema. Porque muchos de nosotros nos pasa que cuando tenemos nuestra relación con Dios, ¿qué hacemos? Caminamos con Dios, estamos con Dios, pero por lo general, ¿qué le llevamos a Dios? El problema. ¿Y dónde metemos a Dios? En el problema. Pero ¿qué pasaría si antes de llevarle a Dios el problema, no meto a Dios en el problema, que es el final de la situación, sino en la manera en la que pienso, que es la que está causando el problema? No sé si me hago entender. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de decirle cada vez que voy a mi relación con Dios, que Dios va a estar allí siempre, diga, Dios va a estar siempre? Pero ¿qué pasaría si, en lugar de presentarle el problema, le presento a Dios la manera en la que pienso para que la cambie y deje yo de crear esos problemas? Ejemplo, imagínese usted que usted está así, 60, 90 revienta. Y cuando usted está 60, 90 revienta y tiene un problema de peso, usted dice, oye, yo quiero hacer una lipo, yo quiero engraparme el estómago, yo quiero hacer algo con este peso. ¿Alguna vez alguna ha dicho eso? Sí. Yo sí. Yo tiene la barriga, y qué hago, y broma, si no pregunto a Saúl que se metió en una dieta de 6 meses. Y tenemos así. Pero ¿qué pasa? Diga, ese es el problema. Y por lo general la gente ataca el problema. Y yo lo he dicho en días pasados, usted conoce gente que entonces ataca el problema, pero no cambia la manera en la que piensa que le causó ese problema. Entonces usted, por ejemplo, mi hijo, voy a poner ejemplo a mi hijo Saúl, ¿verdad, hijo? Alguien tengo que poner ejemplo. El hijo está muy flaquito para ponerlo. Mi hijo le dice, no, esta semana voy a hacer ejercicio, voy a ponerme dieta, voy a ponerme duro. Pero resulta que su manera de pensar le dice todos los días que las 3 arepas que le pida Minerva en la noche no le hacen daño. Está aquí todavía. Y él comienza a hacer un acuerdo con él mismo. Y durante el día se mata de hambre. Pero en la noche, la manera de pensar le sigue causando el problema. Está aquí todavía. Y entonces yo me doy cuenta que muchas veces lo que le llevo a Dios y meto a Dios en el final, cuando todo podría haber sido más fácil si lo meto desde el principio. Que la mayoría de las veces mi oración es en la noche para decir, ay Dios mío, ¿por qué me pasó esto? En lugar de ser a primera hora del día para decirle, Señor, encárgate del resto. Yo no sé si usted está aquí bien. O sea, comienzo a darme cuenta que la mayoría de nosotros no le decimos a Dios que trate con los pensamientos que nos hace tomar decisiones. Y una de las cosas que te puede hacer la vida más fácil no es llevarle a Dios solamente el problema, es poderle llevar a Dios los pensamientos que te hacen tomar ciertas decisiones y que esas ciertas decisiones te hacen tomar acuerdos. Usted está aquí todavía. Esos pensamientos que te hacen decidir siempre el camino equivocado, que te hacen decidir siempre gastar lo que no tienes que gastar, a escuchar a quien no tienes que escuchar, y después usted termina diciendo, pero ¿quién me manda? Es que yo nunca voy a aprender. El escuadrón mete la pata y yo. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Verdad que sí? Y uno se da palo, y uno después, Señor, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Pero ¿qué pasaría si le llevaras a Dios
los pensamientos que te hacen tomar ciertas decisiones. Póngase la manito aquí en la cabeza y diga, todo está aquí. Todo está aquí. Fíjese, volvamos a la historia. Porque cuando usted ve de quién estamos hablando de acá, diga acá. ¿Y por qué es importante saber qué era acá? Porque Primera de Reyes, capítulo 16, dice que era el rey más malvado en toda la historia de Israel. Era pero la tapa del frasco. Era lo peor que existía. Pero con lo peor que existía, Dios trataba. Y eso me da esperanza. Porque yo no soy tan malo como acá. Dile que está a tu lado. No eres tan malo como acá. Dile, no voy a perder la fe aquí porque no eres tan malo como acá. Y cuando no eres tan malo como acá, y ves que Dios trató como acá, eso nos da cierta fe, nos da cierta esperanza y nos hace creer que hay un Dios con gracia y favor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense, veamos qué sucede con acá. Acá está tranquilo. Acá es parte del pueblo de Dios. Acá sabe que hay profetas. Acá sabe que hay un Dios en Israel. Y cuando llega el enemigo, acá nunca tomó en cuenta la perspectiva de Dios para tomar una decisión ante el conflicto. Wow. Y me doy cuenta que me parezco mucho acá a la hora de tomar decisiones ante el conflicto. Porque a la hora de tomar decisiones ante el conflicto, lo que menos tomo en cuenta es cuál es la perspectiva de Dios respecto a eso. Y acá no lo tomo en cuenta. Y cuando acá no tomo en cuenta, escuche bien, la perspectiva de Dios para tomar esa decisión que tomó, se le convirtió en un problema. ¿Y qué hizo acá? Diga conmigo, un primer acuerdo. Un primer acuerdo. ¿Y sabe cuál fue ese primer acuerdo? Un acuerdo para rendirse muy rápido. Wow. Un acuerdo para rendir demasiado rápido. Y el problema es que hacer acuerdos con el enemigo te va a hacer rendir lo que Dios te ha entregado. Y comenzamos a darnos ciertas licencias. Comenzamos a entrar en esa dicotomía entre lo que Dios me entregó a través de una palabra y lo que el enemigo me está pidiendo. Entonces Dios te dijo que tú lo vas a lograr, que Él está contigo, que tú vas a salir adelante. Y cuando aparece el conflicto, usted por lo general, o yo por lo general, porque a lo mejor usted dice, no, pastor, eso que usted está hablando, yo estoy eximido. Déjeme orar por usted al final. Pero lo que me doy cuenta es que acá terminó rindiendo demasiado rápido lo que Dios le había entregado. Y nos pasa que viene el enemigo, viene a ofrecernos cosas que parecen en un principio que nos van a evitar un conflicto, pero en realidad lo que eso está haciendo es ponerte una batalla peor. Y usted comienza, escúcheme bien, usted comienza a dar ciertas concesiones. Y usted comienza a decir, bueno, pero es que quizás yo soy como que me estoy volviendo muy fanático, muy radical, no sé. Es como que oye, yo tomase 3 al año todos los días. No hace daño. Todos los días. Es como que usted comienza a decir, oye, pero es que yo soy así, yo tengo que aprender a lidiar con mi depresión, yo tengo que aprender a lidiar con mi frustración, y comenzamos a hacer acuerdos con emociones que Dios nunca quería para nosotros. Y comenzamos a creer que estar mal es normal. ¿Usted está aquí todavía? Y comenzamos a creer
que algunos nacieron para estrellas y yo nací para qué, como que dice el para estrellado. ¿Cómo se lo sabe? Y comenzamos, escuche bien, a hacer acuerdos que nos terminan a hacer rindiendo lo que Dios nos ha dado. Comenzamos a negociar las normas que tenemos en casa, comenzamos a negociar principios, comenzamos a negociar palabras que Dios nos ha dado. Entonces Dios nos dijo algo, lo creímos de una manera y lo negociamos, y lo que no nos damos cuenta es que el enemigo nunca viene solo a atacarte. Que en el momento que tú le dices y le das una concesión, lo que no podemos perder de vista es que no viene solo, sino con 32 reyes más. Wow. Y es cuando usted comienza a decir, pero es que si no salgo de una, para meterme en otra. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. Dios mío, ¿y hasta cuándo? Cuando el pobre lava, llueve. Y cuando no llueve, lo visitan los suegros. Usted está aquí todavía. ¿Qué demonio es este? Y usted comienza a entender que esos acuerdos que hicimos con el enemigo son ciertas licencias que nos dimos. Son ciertas cosas que permitimos para a veces ser aceptados. Ciertas licencias que nos dimos para retener al lado nuestro lo que Dios nos dijo que teníamos que dejar ir. Wow. ¿Usted está aquí todavía? Ciertas licencias, ciertos permisos que nos dimos a mitad del camino, y como vimos que mi mamá era así, que mi abuela era así, que mi tío era así, y que al final no me iba tan mal, yo me di una licencia en el camino para creer que eso estaba bien. Y entonces por eso usted ve que caminando con Dios, usted repite cosas que le están ocasionando problemas y que usted dice, pero ¿por qué? Y fue por las licencias que se dio en el camino. Wow. Y es cuando usted comienza a ver a otro que hace lo que no debe hacer y usted dice, pero mira, no le va tan mal. ¿Será que yo soy tan bueno que voy a parar abajo? Diga, licencias. Licencias. Comenzamos a darnos ciertos permisos y creer que lo que el mundo nos dice tiene más razón que lo que Dios nos dice. Y comenzamos a creer cosas como que es que tenemos que ser inclusivos, tener un lenguaje inclusivo. Usted sabe que eso ahora está de moda, ¿verdad? Sí. Uno ahora no sabe si decir toda, todo, todes, todi. Uno no sabe. Pero mire, si hay algo que usted tiene que saber, es que el evangelio no es inclusivo. Para usted caminar en el evangelio, usted tiene que arrepentirse, cambiar su estilo de vida y caminar por lo que Dios dice. Vamos, aplaudan al Rey de Gloria. Entonces, ¿qué comenzamos nosotros a decir? No, pero es que hay que abrir el oído a otras cosas. Y lo que no nos damos cuenta es que esas licencias para evitar un conflicto nos traen una batalla peor. Que por eso es que hoy la iglesia en Occidente tiene tantos conflictos, porque nos dimos ciertas licencias, comenzamos a bajar los estándares de santidad y hoy tenemos un conflicto peor. ¿Usted está aquí todavía? Mira que está a tu lado. Es muy peligroso. Es muy peligroso hacer acuerdos con el enemigo. Es muy peligroso porque nos damos, dígame cuando le damos ciertas licencias a nuestros hijos. Y comenzamos a decir, pero es que ellos están creciendo. Pero es que hay que dejar que vivan la vida. ¿Te he escuchado gente así? Mire, yo he escuchado más gente diciendo, hay que dejar que viva la vida. Y después decirme, pastor, ore por mi hijo. Que lo que
se pusieron duros y le dijeron: mi hijo no es para el diablo, mi hijo es para Dios. Diga amén. Amén. Pero nos damos licencias que se convierten en problemas peores. Y yo sé que muchos de ustedes están comenzando a pensar que hay batallas que hoy están peleando que se convirtieron en más grandes por las ciertas licencias que tuvieron que haber dado. Usted está aquí conmigo. Amén. Diga algo para saber que está vivo, por favor. Amén. Miren, ¿por qué acá asumen un acuerdo de rendirse? Porque es una pregunta. ¿Por qué acá hacen un acuerdo de rendirse? Porque yo me encuentro muchas veces haciéndome acuerdos de rendirme, en lugar de mantener mi posición y decir: esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo creo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué le pasó acá? Sencillo. Acá hace ese acuerdo pensando que el enemigo no lo atacaría. ¿Usted está aquí todavía? Pensando en no tener problemas. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién quiere conquistar su vida para los próximos meses que vienen por delante? Levante su manito para saber quién quiere. Pues baja su manito. ¿A quién le gustan los problemas? Levante su mano. Pero yo tengo que decirle que si no le gustan los problemas, usted nunca va a conquistar nada en la vida. Exactamente. Porque para conquistar algo en la vida, usted va a tener que enfrentarse a muchos problemas. Amén. Para poder conquistar cosas en su vida, usted va a tener que enfrentarse a problemas, porque usted tiene un enemigo. La Biblia dice que usted no tiene lucha, manito, contra carne ni sangre, que usted la lucha suya no es con su marido, que usted la lucha suya no es con sus hijos, que la lucha suya no es contra la economía. Esa es la muestra visible de lo invisible que lo está atacando usted. Y la mayoría de la gente no conquista porque no les gusta enfrentarse a los problemas. Y termina haciendo acuerdos. Entonces usted va a conseguir que la mayoría de la gente comienza a procrastinar. ¿Procrastinar qué significa? Procrastinar. Eso, usted ya haga el curso. Usted comienza a procrastinar porque usted tiene una dicotomía entre que quiero conquistar, pero no me gusta el problema. Y si no te gusta el problema, no podrás conquistar nada. Diga que está a tu lado conmigo. Entonces, acá hace un acuerdo, porque si hacía ese acuerdo, quizás el enemigo no lo atacaría. Y la batalla o el ataque que estaba cesando se convertía en una batalla peor. Se convertía en una batalla peor. Y entonces usted comenzó a pensar: mudarme, eso me va a traer problemas a la larga, porque yo estoy cómodo como estoy. ¿Para qué me voy a mudar? Cambiar de local a un local mejor. Voy a tener que pagar alquiler. A mí no me gusta pagar alquiler, pastor. Eso me va a traer un problema. Y por eso no conquista, porque quieres evitar una batalla que después a la larga se te convierte en un mal peor. Mi apóstol, mi pastor, me dijo un día: hijo, ¿sabes por qué yo me mudé del barrio de los 70, teniendo casa propia, teniendo mi carrito, estando bien, y me mudé para Santa Paula, para un alquiler que todos los pastores me dijeron que yo estaba loco? Porque yo me di cuenta que mi hija estaba creciendo y ya le estaban saliendo cenitos, ya le estaba saliendo David, y yo no iba a dejar que un malandro viniera a quitarme a mi hija. Iba a tener que enfrentar problemas, pero el problema que enfrentaba hoy me iba a evitar un conflicto mayor mañana. Amén. Porque yo no sé si usted, para los que leen la Biblia, la serpiente de Génesis, que no enfrentó el hombre, se convirtió en un dragón en Apocalipsis. Entonces dile que está a tu lado: muchas cosas parecen dragones, porque no le enfrentaste con la serpiente. Por eso es que acá,
Cuando le dicen, mira, tu oro es mío. Sí, mi oro es tuyo, no me ataques. Tu plata es mía. Toma, tu plata es mía. Y yo soy tu rey. Tú eres mi rey y yo soy tuyo, pero tengo tranquilo. Vete aquí todavía. Porque los conflictos que no buscamos resolver hoy, sino que hacemos acuerdos para mantenernos tranquilos, mañana será una batalla peor. Vete aquí todavía. Amén. ¿Aló? Mira, Amén. tú sabes que mucha gente hoy está quebrada económicamente porque en el tiempo que tenía que aceptar crecer, no dio el paso para crecer. Y se quedó ganando lo mismo mientras que la inflación siguió y comenzó a decir todo está malo, me da miedo. Y en lugar de crecer cuando podía hacerlo, prefirió evitar el conflicto. Wow. Dile que está a tu lado, no llegues a acuerdos con el enemigo. No llegues a acuerdos con el enemigo. Porque cuando usted hace acuerdos con el enemigo se vuelve peor. Yo quiero que usted levante sus manos, por favor. Porque yo vine hoy a decirte de parte de Dios que hoy debes romper todos los acuerdos que has hecho con el enemigo. Yo quiero que allí tú levantes tus manos por un minuto, porque tú sabes qué licencia que has dado desde tu adolescencia. Tú sabes desde tu adolescencia qué pensamientos tú crees, qué conductas tú crees, qué hábitos tú crees que no tienes ningún problema, que los tomaste para evitar conflictos, aún con familiares, aún con personas cercanas, y tú dijiste, no, yo prefiero evitar el conflicto, y eso se volvió un mal peor. Pero yo hoy he venido a decirte en el nombre de Jesús, de quien yo soy, a quien sirvo, que tú debes romper los acuerdos que has hecho con el enemigo, porque escúchame bien, antes de recibir la promesa debes romper los acuerdos. Yo quiero que tú allí levantes tus manos y que tú le puedas decir al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, hoy yo rompo todo acuerdo, hoy yo rompo toda licencia, hoy yo rompo todo pacto que he hecho consciente o inconsciente con hábitos, con creencias, con pensamientos, con formas de ver la vida, Señor. Y hoy yo me pongo de acuerdo contigo, Espíritu Santo. Amén. Hoy yo me pongo de acuerdo contigo porque yo quiero conquistar lo que tú has dicho para mi vida. Quiero conquistar mi casa, quiero conquistar mi economía, quiero conquistar mi ministerio. Y hoy me pongo de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús. Porque dile que está claro, Las cosas serán más fáciles cuando llegues a la situación a Dios más temprano. Cuando Dios me está esperando en el nivel 2 y yo no lo llevo en el nivel 10. Todo es más fácil si yo le llevo a Dios la situación cuando estoy a punto de tomar la decisión y no después que la tomé. Porque la perspectiva de Dios no falla. Está aquí todavía. Amén. Entonces será más fácil, será más rápido y será posible. Amén. Diga eso conmigo, más fácil, Más rápido. imposible. Imposible. Cuando nosotros sabemos eso, entendemos que todo será más fácil, será más rápido y será posible cuando ponemos a Dios en el proceso del pensamiento y no en la consecuencia del problema. Wow. Cuando yo estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué, pastor? Porque el primer acuerdo siempre te traerá un segundo acuerdo que aceptar. Wow. No pienses que el conflicto termina cuando cesas. Porque cuando cesas, ya el enemigo sabe que te la puede aplicar. Wow. Sí, cuando cesas. Cuando tú dices, no, está bien, vale, voy a evitar el conflicto. Mire, como cuando uno estudiaba en el liceo, y en el liceo estaban los provocadores,
los sometedores. Y uno decía, uno nunca había visto ese tipo pelear. Uno no sabía ni cómo peleaba. Y decía, no, ese pelea más que el diablo. Ese tiene sometido todo el salón. Y cuando venía y te decía, mira, dame tu merienda. Y usted salía y le daba la merienda. Ese día había un conflicto. ¿Qué pasaba? Todos los días de la vida, ¿qué tenía que hacer ahora? Darle. ¿Y por qué usted cree que todos los días de nuestra vida el enemigo viene a seguir quitándonos cosas? ¿Usted está aquí todavía? ¿Por qué usted cree que hay gente que de repente entra en un proceso de pérdida que no paró más nunca? ¿Usted conoce gente así? Y comenzamos a darnos cuenta que hay gente que comenzó a ir para atrás, que comenzó a perder y fue por el acuerdo que aceptaste inicialmente. Por eso es que el rey, mire, este rey fue muy inteligente. Porque ¿qué hizo? Primero le dijo, dame tu oro, dame tus hijos, dame tu esposa. Yo siempre digo, ¿por qué no le pidió a la suegra? Dice, no. Aunque sea una, le pidió a todas las mujeres y no le pidió ni una suegra. Misterio profundo es ese. ¿Verdad? Pero mire, yo quiero que usted escuche esto. Este rey le dice, dame todo esto, y esperó una respuesta. Porque el diablo no puede operar en tu vida hasta que tú no le das una respuesta. Wow. Y lo que hace que el diablo opere en tu vida o deje de operar es la respuesta que tú le das ante el acuerdo que él te ofrece. Entonces el diablo viene y te dice, voy a acabar contigo, y tú te victimizas y tú entras en autocompasión y tú lo único que haces es decir, pobre de mí, que mal me va a mí, Dios mío, mira lo pobre que yo soy, lo peor que yo soy. Y Dios dice, ya va, yo no entiendo por qué el Saúl, la Marili, el Anoreley, el Enrique que yo creé, no es eso que me está hablando. Está aquí todavía. Y entonces comienzo a darme cuenta que lo que hace que el enemigo tome control de ciertas cosas de mi vida es los acuerdos que yo hice. Pero hasta que no le respondo, no tiene autoridad sobre mí. Wow. No. Hasta que usted lo dice, es verdad, pobre de mí, porque a mí, siempre yo, es que la vida ha sido dura conmigo. Mire, yo le decía a mis discípulos el día pasado, yo le decía, mira, yo te voy a entender toda la vida, pero la vida no te va a entender. ¿Usted está aquí todavía? Usted no le, y yo no le podemos decir a la vida, entiende mi vida, no pude. La vida pasa por encima como un tractor, ¿o no? Y entonces el que elige cómo responder soy yo. Dile que está a tu lado, el que elige cómo responder eres tú. Y tú eliges si te sigues presentando y haciendo acuerdos. Tú eliges si sigues aceptando que te traten como te traten. Tú eliges si sigues aceptando que te desvaloricen como te desvalorizan. Tú lo eliges, pero no puedes seguir presentándote como víctima, porque si fue tu elección, entonces no eres una víctima, porque Dios siempre te va a dar la oportunidad de elegir algo mejor. ¿Sabes qué vine yo hoy a decirte? No temas, Dios te da la oportunidad de elegir algo mejor, una vida mejor, una vida donde estés en paz, donde te sientas valorado y donde veas a Dios operar en tu vida. Vamos siempre para Dios. Lo más brutal es que el diablo no puede hacer en mi vida algo que yo no elija. ¿Aló?
Mi enemigo no puede hacer algo contra mí que yo no elijo. Pero él está buscando qué respuesta tú le das. Él está buscando que a la primera de cambio tú digas, es verdad, todo está difícil, ¿cómo te va a ir todo? Es verdad, quizá yo nací así, pues, para sufrir, porque ¿quién se va a fijar en mí? ¿Usted está aquí todavía? Entonces, ¿qué hace este rey? Y acepta un segundo acuerdo. Y aquí es donde, mire, la ansiedad y la incertidumbre nos calcomen más que lo que estamos viviendo. ¿Y por qué es aquí donde la ansiedad y la incertidumbre nos calcomen más que lo que estamos viviendo? Porque comenzamos a decir, porque esto lo pude aceptar y porque a esto puedo decirle no tan fácil, pero a aquello no pude decirle que no. Usted está aquí todavía. Y usted sabe que hay situaciones en su vida donde usted, mire, ni que se le aparezca el ángel Gabriel, usted se va a mover de la posición que Dios le dijo. Pero hay otra que siempre negocia. Y ahí es donde nos llenamos de ansiedad porque decimos, pero ¿por qué a esto le puedo decir que no? Y a esto le digo con sí, con tanta facilidad. Porque en esto no acepto que me traten así. Y porque en esto sí, diga acuerdos. Acuerdos. Y acuerdos que tiene tu mundo interior. Que usted dice, esto sí y esto no. Y entonces, ¿saben qué nos pasa? Que terminamos fragmentados. Nos fragmentamos. ¿Saben lo que es algo fragmentado, verdad? Sí. Les recomiendo que vean la película Fragmentados. 42 personalidades distintas tenía el protagonista de la película. No sé si eso es posible clínicamente. 42 personalidades distintas. Por eso que la película se llama Fragmentados. Se la recomiendo muchísimo. Y esta película Fragmentados, quizás mucha gente no tiene 42 personalidades, pero usted se va a dar cuenta que quizás como acá, si hay dos. Una que dice sí y otra que dice no. Está aquí todavía. Quizás hay una que es echada para adelante y hay otra que no, y eso es lo que te tiene ansiedad en tu corazón. Eso es lo que te tiene con angustia. Eso es lo que te tiene que un día quieres comerte al mundo y otro día no, porque está fragmentado, porque el diablo va a buscar fragmentarte. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a vivir con miedo y con resistencia. Diga eso, miedo y resistencia. Y resistencia. Entonces, una situación que nos da miedo. Oh, yo soy tuyo, tú eres mío, lo que tú quieras. Y otra, no, eso no puedo hacerlo. Y comenzamos a tener ataques de miedo, de ansiedad, de frustración, que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene. Y usted sabe que hay ansiedades que usted no logra identificar de dónde está viviendo. Usted sabe que llegan de repente sensaciones de miedo que usted no sabe de dónde apareció, que llegan sensaciones de angustia que usted no sabe de dónde apareció, y usted ora, intercede, busca a Dios, y Dios dice, pero ya va, estoy esperando que rompas los acuerdos. Porque mientras no rompas los acuerdos, vivirás presentándome el problema, pero vivirás volviendo al principio del pensamiento que te hace tomar la decisión para crear el problema. Entonces viviré yendo a Dios para que Dios me haga una liposucción, si soy Saúl, pero comiéndome las 3 arepas de chicharrón en la noche. Tenga aquí todavía. Se lo hago ver gracioso, pero esto llévelo a cualquier situación de su vida, donde comienzo a estar fragmentado y en un lado tengo una resistencia brutal, que me quedo impactado de lo duro que me puedo poner para tratar a cierta gente. Pero por el otro, no entiendo por qué me da miedo
enfrentarme a otro tipo de gente. Y por lo general familia, gente cercana. Está aquí todavía. Y entonces, ¿sabe qué pasa muchas veces? Terminamos siendo duros con los que nos aman y siendo frágiles con los que nos quieren. Y usted no logra entender por qué con los que te aman, te apoyan, eres tan duro. Y con los que siempre te friegan, eres tan débil. Está aquí todavía. Porque nos paramos, vuelvo a decir, en miedo, y resistencia. Y resistencia. Y lo que usted tiene que saber, escúcheme bien, es que el enemigo te proponga algo, no significa que tienes que aceptarlo. Que te digan que es correcto, no significa que es correcto. Que el diablo te diga que te tiene que calar vivir así, no significa que te lo tienes que calar. Diga aleluya. Porque le ofrecieron el trato, pero eso no significa que tenía que aceptarlo. Escuche bien, el enemigo quiere que lo anormal tú lo aceptes como normal. Y es anormal que estés en pobreza, es anormal que estés en enfermedad, es anormal que estés en escasez, es anormal que estés en depresión, es anormal que tengas miedo, que tengas angustia, es anormal que no puedas levantarte en paz y acostarte con alegría. ¿Sabes qué quiero declarar yo sobre tu vida? Levanta tus manos, que te podrás levantar en paz y acostarte con alegría, que tú no llamarás normal a lo anormal, que tú vas a rechazar cualquier acuerdo con el enemigo. Amén. ¿Qué debemos hacer? Decir la respuesta de los ancianos. ¿Qué dijeron los ancianos? No obedeceré, no haré lo que me pides. Vamos, diga eso conmigo. No obedeceré, no haré lo que me pides. No haré lo que me pides. Cuando el diablo quiera decirte, deprímete. No lo haré. No haré lo que me pides. Vamos a ver, deprímete. No obedeceré. No haré lo que me pides. Frústrate. Quédate enferma. Pierde tu familia. Pierde tus hijos. No obedeceré. Ese tiene que ser nuestro eslabón, nuestro pensamiento, nuestra confesión para los próximos meses. Cada vez que el diablo quiera que yo llame normal lo que es anormal, yo tengo que decirle, diablo, no obedeceré, no haré lo que me pides. Vamos, dígaselo. No obedeceré, no haré lo que me pides. Pastor, es fácil. Vas a tener conflicto, pero vas a tener conquista. Vas a tener que enfrentar el problema, pero Dios te va a acompañar y te va a dar la respuesta. ¿De qué se trata esto, manito? De decirle al diablo, no obedeceré y no haré lo que me pides. No me voy a poner de acuerdo con la enfermedad. No me voy a poner de acuerdo con el miedo. No me voy a poner de acuerdo con el pánico. ¿Será que hay alguien aquí que pueda hacer eso? No me voy a poner de acuerdo con lo normal. Quien sea quiera sacarte del valor que Dios te da, tú tienes que decirle, no obedeceré. No haré lo que me pides. Dios me dio valor. Yo no puedo obedecer ni hacer lo que me pides si eso me quita el valor que Dios me dio. No obedeceré y no haré lo que me pides si eso me hace entregarte lo que Dios me dio. Dios está aquí todavía. Tú no puedes entregar lo que Dios te dio, manito. Y Dios te dio dignidad. Amén. Dios te dio amor. Dios te dio gallardía. Dios te dio valentía. Dios te dio entereza. Dios te dio a su Hijo, te dio su unción. Dios no te dio espíritu de temor. Escúchame bien, no puedes por nada del mundo
ninguna decisión que lleve temor. Hay gente que te dice, cierta medida de miedo es bueno. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Amén. Usted está aquí todavía. Amén. Y pastor, ¿y qué me preserva si el miedo me preserva? Escúcheme, a los hijos de Dios no nos preserva el miedo. A los hijos de Dios nos preserva el discernimiento. Amén. A Amén. los hijos de Dios nos preserva el don de ciencia. A los hijos de Dios nos preserva que Dios nos habla y nos dice, no te metas por allí. A los hijos de Dios nos preserva que Dios te va a hablar al oído. Amén. Amén. Porque dígale que está a tu lado, no tengo miedo. No tengo miedo. Tengo discernimiento. Tengo discernimiento. Usted tiene el discernimiento, no el miedo. ¿Y qué es lo bueno? Dígale que está a tu lado, que hay un tercer acuerdo. Un tercero. Y este es el que a mí me gusta. Dile que está a tu lado, este sí es el negocio. Dile, tómale la mano y dile, aquí coronamos. En este, mire, este sí coronamos. En los otros coronas, este es el que te corona, diga, voy a coronar. Hay algunos que les gusta eso. Verso 13, y con esto termino, de Primera de Reyes. El verso 13 dice que mientras tanto, diga mientras tanto. Mientras tanto. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que Dios está haciendo paralelo a lo que tú estás viviendo. No, eso usted se lo perdió. Siempre hay algo que Dios está haciendo paralelo a lo que tú estás viviendo. Y yo estoy por aquí y Dios dice, ya va, mientras tanto, mientras eso está sucediendo, yo estoy haciendo algo. Mientras las cosas todavía no suceden, yo estoy haciendo algo. Y dice que mientras tanto apareció un profeta y se le presentó a Acab, el rey de Israel, el que había dicho al primer acuerdo que sí, al segundo que no, al que estaba fragmentado, al que tenía ansiedad, al que no sabía qué hacer, al que era el más malo de toda la historia, tenía todos los récords. Si había un hall de la fama, si había un salón de la fama, este era acá era el Michael Jordan del baloncesto en los manos. Y Dios le envió un profeta. ¿Y tú crees todavía que hay situaciones en tu vida donde Dios no te va a mandar ayuda por cosas que has hecho? Y tú dices, pero está bien, Dios ha sido maravilloso, pero quizás en esto, pastor, si usted supiera, mire, no sé quién eres tú, pero sí sé quién es acá. No sé lo que tú has hecho, pero sí sé que acá es el peor rey de la historia. Y Dios le mandó un profeta. Sí sé que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios me mandó algo más que el profeta, me mandó a su hijo. Amén. Yo no sé si usted le está cayendo la caída. Y dice que le mandó un profeta y le anunció. Y esta palabra a mí me impacta. Mira lo que le dice. Así dice el Señor. Diga eso conmigo. Así dice el Señor. Vamos, dígalo fuerte. Así dice el Señor. Vamos a decir. Así dice el Señor. Es decir, esto es lo que el Señor dice. Acá, esto fue lo que el enemigo dijo. Esto es lo que los ancianos dicen. Pero esto es lo que el Señor dice. Vuelvo a decir lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Y miren, ¿qué le dijo el Señor? Ve ese enorme ejército. Hoy lo entregaré en tus manos. Y entonces sabrás que yo soy el Señor. Y acá, no, pero ya hice un acuerdo. Mira, me importa un acuerdo, un carrizo. Yo soy el Señor. Amén, amén, amén. Que la clave es hacer un acuerdo con lo que el
Señor dice, usted quiere que se le acabe su problema, usted quiere que esas situaciones terminen, a un acuerdo con lo que el Señor dice. Yo he venido esta mañana a decirte, acá estaba perdido, pero cuando acá se puso de acuerdo con lo que el Señor dice, todo cambió. Yo he venido en esta mañana a decirte que todo va a cambiar para bien en tu vida, que todos los acuerdos se van a cancelar en tu vida, pero ponte de acuerdo con lo que el Señor dice. Vamos, diga lo que el Señor dice. Vamos, grítelo lo que el Señor dice. Usted y yo, porque estamos aquí, por lo que el Señor dice. Amén. Usted y yo, porque vinimos a este lugar, porque el Señor dice. Lo que el Señor dice vence al enemigo. Lo que el Señor dice te da la victoria. Lo que el Señor dice hace que la enfermedad cese. Lo que el Señor dice quita la pobreza de tu casa. Lo que el Señor dice trae bendición a tu vida. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana que dice, pastor, yo me quiero poner de acuerdo con lo que el Señor dice. Evité el conflicto, pero entiendo que lo que el Señor dice es lo que da la victoria. Vamos, diga lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Usted y yo estamos aquí por eso. Y el gran secreto es hacer acuerdo con lo que el Señor dice. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que tiene salud, no enfermedad. ¿Sabe qué dice el Señor? Que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. ¿Sabe qué dice el Señor? Que tus hijos no son para maldición, son para bendición. ¿Sabe qué dice el Señor? Lo que el Señor dice y me mandó a decirte en que este año terminará siendo el mejor año de victoria. Este año terminará siendo el mejor año de tu vida, que solo tienes que ponerte de acuerdo con lo que el Señor dice. Vamos, levante sus manos, porque lo que el Señor dice es diferente. El problema nuestro es muchas veces el mismo que el de acá. Acá pasó por ansiedad, acá pasó por miedo, acá pasó por frustración, porque buscó que el profeta apareciera al final, pero todo hubiese sido distinto si acá no hubiese metido al principio. Yo quiero que tú levantes tus manos, porque estos meses que vienen todo puede ser distinto. Hay decisiones que tú vas a tomar en los próximos días, hay pasos que tú tienes que tomar en los próximos días que van a determinar muchas cosas para el resto de tu existencia, y la clave va a ser ponerte de acuerdo con lo que el Señor dice. No sigas dándote licencia, no sigas permitiéndote cosas, ponte en línea con lo que el Señor dice y te darás cuenta que no vivirás un día arriba y otro día abajo, un día bien y otro día más o menos, porque lo que el Señor dice es que serás como la luz de la aurora, es que irás de gloria en gloria, es que irás en aumento, es que vivirás en salud y no enfermedad, pero es ponerse de acuerdo con lo que el Señor dice. Y lo que el Señor dice siempre será aumento. Si quieres que te ponga de acuerdo con la estrechez, no hagas lo que te dice. Si quieres que te pongas de acuerdo con el retroceso, no hagas lo que te dice. Y yo quiero terminar diciéndote esto, porque lo más increíble de toda esta historia de acá, lo más increíble de ponerse de acuerdo con lo primero, fragmentarse en lo segundo, que Dios apareciera e interviniera en lo tercero, es que Dios sigue siendo un Dios de gracia. Amén. Amén. Que Dios hizo esto por acá, no porque acá se lo merecía, sino porque Dios es Dios.
Que todo en tu vida va a cambiar. Quizás no porque te lo merezcas, sino porque Él te va a mostrar que ha valido todo el esfuerzo que has hecho por creer en Él. Que Él te va a mostrar, porque yo no sé si usted leyó esa palabra conmigo, cuando Él dice, y sabrán que yo soy Dios. Amén. ¿Quién sabrá que yo soy Dios? ¿El enemigo? No. El que no me vendió de necesitar. Sabrá que yo soy Dios. Y que no lo hago porque se lo merezca. Yo quiero que usted levante sus manos. Yo quiero que usted tenga allí sus manitos levantadas. ¿Por qué? Porque si Dios hizo esto por acá, que era el más malo de la historia de Israel, ¿qué te hace pensar que hay situaciones donde Él no lo va a hacer? Amén. ¿Qué te hace pensar que en esas situaciones quizás Dios te quiere así para que aprendas algo? Entiéndelo. Dios es un maestro de sabiduría. Las experiencias no enseñan, si no todos fuéramos mejores. La sabiduría, que uno de los 7 espíritus de Dios es el que realmente enseña. Yo quiero que tú levantes tu mano. Amén. Porque así como Dios le mandó respuesta acá, en este mes de agosto, Dios te va a mandar respuesta a ti. Levanta tu mano. Porque yo quiero que tú empieces a darle gracias a Dios. Porque tú sabes que tienes que tomar ciertas decisiones. Y yo he venido a decirte que no tengas temor. Que así como Dios le mandó respuesta acá, Dios te va a mandar respuesta aquí en estos próximos días. Y no podemos levantar nuestras manos. Porque si lo hizo con acá, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Yo quiero que tú levantes tus manos y que alabes a Dios, que lo alabes en esta mañana, porque lo que yo quiero decirte es que a pesar de los acuerdos, a pesar de las consecuencias, el tercer acuerdo es que Dios hoy va a entregar tus enemigos en tus manos, que hoy lo que no has podido vencer, Dios lo va a entregar en tus manos. Que hay situaciones que hasta tú dijiste, capaz que con esto tengo que vivir toda la vida. Capaz que con esto voy a tener que lucharlo toda la vida. Y Dios te dice, todo es así. La voy a entregar en tus manos. Lo voy a entregar en tus manos. Vas a salir de esa situación para que sepas qué es lo que Dios dice y te dice hoy a tu vida. Diga lo que el Señor dice. Vamos, dígalo fuerte lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque hay uno que el Señor dice para cada situación de mi vida. No hay una situación en tu vida. No existe una que no tenga lo que un Señor dice. ¿Y sabes por qué? Porque a veces creemos que la perspectiva de Dios solo es para las cosas que nosotros consideramos trascendentales. Y lo que yo entiendo es que todos los aspectos de mi vida para Dios es trascendental. Dios no tiene esa fragmentación que yo tengo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo algunas cosas de mi vida las considero importantes, otras no las considero tan importantes. Pero para Dios, todas las cosas de mi vida son importantes. Amén. Usted está aquí todavía. Yo, hay cosas que no atiendo de mí porque digo, esto no es tan importante. No lo puedo dejar para después. Y escucho a Dios decirme, yo sé que todo para mí, de ti, es importante. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que muchas veces buscamos el momento correcto para orar. No sé si le pasa. Que a veces estamos metidos en tantas cosas. Pecado, confusión, situaciones. Y buscamos el momento correcto para orar.
Y tú sabes que nunca existe ese momento correcto. Y como nunca existe ese momento correcto, me doy cuenta que en los momentos que más necesito orar es cuando menos lo hago. Que en los momentos cuando más necesito conectarme con Dios es cuando menos lo hago. ¿Y sabes qué digo? Oro cuando llegue a la casa. Oro más tarde. Oro cuando no tenga toda esta gente al lado. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Y digo, no, voy a orar cuando sea el momento correcto. Porque ¿cómo voy a orar con todo este bullicio? Y resulta que en medio de ese bullicio, cuando digo, voy a orar más tarde, es cuando estoy haciendo el acuerdo que lo tengo que hacer. Porque no existe el momento correcto. Diga conmigo, no existe el momento correcto. Diga, siempre es el momento correcto. Siempre es el momento correcto. Escuche esto. Usted y yo podemos orar por toda situación y en cualquier momento. Eso lo escuchaba uno de mis mentores. Dijo algo, digo, les voy a volar la cabeza. Y me voló la cabeza. Él dijo, ¿usted sabía que un adicto a la pornografía puede orar mientras está viendo pornografía? Ya se le voló la cabeza, ¿verdad? Pero ese fue otro día, como dijo él. ¿En qué momento es cuando más necesita él orar? ¿Cuando lo está viendo o después? En ese momento, cuando tiene que decirle al Señor, no puedo seguir de acuerdo con esto. Sácame de esto. Amén. En ese momento es el momento correcto. Amén. Amén. En ese momento es cuando más lo necesita, porque sabe después qué hace el adicto a la pornografía. Póngale usted cualquier otra situación. Cuando pasa el momento es donde se da la licencia y se pone de acuerdo. Y dice, pero yo no hago tantas cosas malas. Este es un área que todavía está en proceso. Y en ese momento es cuando necesita orar. Está aquí todavía, porque me le así. Póngase de pie, por favor. Porque o me den o me la quita, digo. Porque en ese momento, cuando usted dice, voy a esperar a llegar para orar, es cuando usted se pone de acuerdo. Yo quiero que usted levante allí sus manos. Porque Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7, dice así: por nada tengas afán, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.